llegué a hacer una investigación a una casa porque él se dedicaba no oficialmente a eso, solamente entre quien sabía, lo iban recomendando. Claro. Y él llegó a una casa y dijo, yo vi a un señor ya muy grande, de aproximadamente 70, 80 años, entre ese rango. Pero obviamente era una persona que ya no estaba aquí. Y él veía al señor y el señor los agredía. Decía, caray, es que esta es mi casa. Okay. No, tú ya falleciste, no sé cuándo, pero tú ya no estás aquí. Para no hacer más hasta la historia, él sale, hace este tipo de ritual. Cuando entra al automóvil, él dice, voy manejando y en el retrovisor yo veo al señor. Se lo cargó. Por eso, o sea, literalmente se lo llevó. Real, la mera pidió que no la movieran. Que no la movieran de su lugar, exacto. Sí, porque ella sabía que si la liberaban, pues podían pasar cosas como justamente ocurrió. Y hace no mucho, hace 15 días exactamente, el domingo 13 de julio, falleció el último guardián de Annabelle. Una persona que también se dedicaba a la investigación paranormal. De hecho, hay una serie, una docuserie en Netflix donde la gente lo puede ver. La casa. Y sale mi amigo tenía la confianza en el mundo de entrar a la casa y salir. Salen, topa a mi mamá y mi papá. Señora, buenas noches, ya me voy. Porque Paul no me cree que sus juguetes se mueven. Y mi mamá dice, ¿cómo que se mueven sus juguetes? Yo ya dejo mi guitarra, apago las cosas, apago las luces. Salgo y mi mamá me dice, a ver, hijo, ven para acá. ¿Por qué siempre eres tan bromista? Ya espantaste a Sam. Saluda a mi amigo Sam. Me dice mi mamá, deja de ser bromista. Le digo, mamá, te lo juro que yo no moví nada. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Ahí te va la del terror. Esta noche tenemos temas interesantes que sin duda alguna ustedes van a disfrutar. Junto con mis compañeros y amigos que están aquí presentes. Y pues empezamos en orden de aparición. Mi querido Said, ¿cómo estás? Jonathan, Paul, Andy en la producción, muy contento. Y la verdad es que esta noche, dijera un fallecido, se respira el miedo. Se respira el miedo, exactamente. Mi querido Paul. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Muy contento porque la verdad quiero mandar saludos a toda la banda que me ha mandado de manera directa a través de las redes sociales, que están viendo el podcast. Vamos lento, pero vamos seguros. Claro. Les pedimos de verdad que nos apoyen con la suscripción, con que activen la notificación y sobre todo, como te digo, agradecer a la banda que se ha hecho presente al reproducir el video y que nos piden más cosas. Y lo digo abiertamente, amigos, si tiene alguien alguna historia bonita, por favor, o sea, bonita en el sentido de que puedan compartirla. Bienvenidos, y este set también es de ustedes, son invitados para que vengan y platiquen con nosotros y nos cuenten lo que está pasando en actividad paranormal. Exactamente, y como siempre les decimos, lo más importante es que se suscriban obviamente o que le den like a las diferentes redes sociales donde pasamos el podcast, hagan un comentario, es muy importante eso, y compártanlo, si lo pueden compartir, si lo pueden reproducir en la televisión, lo pueden reproducir en sus teléfonos, tienen 2, 3 teléfonos donde puedan, además agarren el teléfono de su abuelita y pongan ahí te va la del terror, suscríbanlo desde su abuelita y ahí déjenlo. Todo eso nos va a ayudar muchísimo para que el algoritmo nos empiece a recomendar y crezcamos en esto y por supuesto recomienden temas, ¿no? Tienes además una invitada más que seguramente es parte de uno de esos temas y que ahorita lo vas a platicar. Justamente. Pero yo también quiero agradecerle a la gente y decir, la mejor historia la tienes tú, el relato, esa vivencia que de pronto a veces no solo te pasa a ti, te la cuentan, ¿no? Tu mamá, tu papá, tus abuelos, tantas leyendas que tiene el estado o que tiene cada uno. Entonces la invitación está abierta. Pues ahí está, historias van, historias vienen. Sí, amigo, y oye, yo me quedé sorprendido porque antes en la junta de producción, como platicamos, porque esto no es una la y se va, esto es ahí te va el terror, lo preparamos, tratamos de indagar. Hay historias que nos llegan, conocemos y que creemos, otras que nos dijimos, no, esto es basura, esto es simplemente algo que tiene una explicación muy clara y no compartimos porque no nos gusta como el hecho de nada más hacer ruido por hacerlo. Y yo la verdad me quedé sorprendido, amigo, con lo que vienes con esta historia, porque eres una persona que se ha metido bastante en el caso de los Warren y con ese asunto que recientemente Dave Rodríguez, ¿no? Que era el de los últimos investigadores. Dave Rivera, perdón. Y que tristemente pues ya no está en este plano. Efectivamente, como pueden ver, tenemos aquí a la muñequita Annabelle. Obviamente es una versión miniatura de la original. La original es justamente como la vemos aquí, de estas muñequitas que hace un rato lo comentaba, ahorita recuerdo el nombre, de las muñecas que son originales de esta calidad, de este estilo.
Y obviamente la que utilizaron para la película, pues tenía que ser una muñeca más impactante, una muñeca que impusiera ese terror, ese miedo. Más comercial, digamos. Exactamente, más comercial. Si utilizaban esta muñeca como tal, pues iba a ser un poquito simple, un poquito gris. Y iban a decir, pues, ni siquiera da miedo. Es lo que podría decir. A mí en lo personal, lo comentábamos en producción hace rato, a mí en lo personal me da más miedo una muñeca de estas. Totalmente, es lo más simple, a veces es lo más... Te da más miedo. Exactamente, a mí también, yo prefiero, de verdad, así como le hicieron la producción los de la película, le tengo más respeto a una muñequita así, con ese estilo tan sencillo, tan retro, que aún más elaborado. Es que la otra ya la ves, desde el simple hecho de verla, ya la ves que está grotesca, que está fea su estilo, pues ya dices, pues ya sabes que es para eso, ¿no? Para dar miedo. Pero bueno, comencemos un poquito con esta historia. Todo el mundo sabemos quiénes son los Warren, seguramente mucha gente los ubica. Esta pareja de Ed y Lorraine Warren, que son pues dos personajes de la vida de lo paranormal, que hace muchos años se dedicaban al fenómeno paranormal. Ed era demonólogo, él se dedicaba justamente a hacer exorcismos. Curiosamente que cuando solamente, en teoría, solamente los pueden hacer los padres, los sacerdotes especializados en exorcismos. Ella era vidente y medium que se encargaba también de contactar a almas perdidas. Bueno, ellos tuvieron un sinfín de casos a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera. Muchos fueron desmentidos. Fue una pareja controversial en este sentido. Seguramente todo el mundo conoce las películas que fueron basadas en hechos reales, aparentemente, que ellos investigaron. Entonces me estás contando lo que mucha gente lo ha criticado porque es ese tipo de personalidades en el mundo de paranormal, de que son también cuestionados porque dicen muchas cosas que son fraudes. Muchos decían que es fraude. Es el mismo caso que hablábamos la otra vez de Carlos Trejo, ¿no? Que en México fue el primer investigador paranormal. Pésele a quien le pese, él fue de los primeros, de los pioneros que hizo eso. Ellos fueron unos investigadores importantes. No cobraban por sus investigaciones, eso hay que decirlo. Ellos nunca cobraban por ninguna investigación, pero sí pedían la autorización de las personas de contar su historia. Escribir libros, contarlas en exposiciones, todo esto que hacían ellos, conferencias, todo este tipo de cosas. Y uno de los casos más sonados es sin duda el de Annabelle, esta muñeca que fue regalada a una señorita, una jovencita por su abuela. Le regala esta muñeca y ella empieza a ver este tipo de manifestaciones en su casa. Al pasar del tiempo, la muñeca pues era una muñeca que aparentemente no hacía nada, era insignificante, pero de repente empezaron a ocurrir cosas, a moverse objetos, a escuchar ruidos, a escuchar pasos, a escuchar cosas extrañas en la casa. Eso fue antes, obviamente, me refiero a, llega la muñeca, empiezan a ocurrir los fenómenos. Antes de ello no tienen un antecedente de apariciones, de sonidos, nada, hasta que llegan a ver la casa de esa persona. En la película, obviamente en las películas de Conjuro, de Annabelle, nos cuentan una historia que supuestamente fue porque una pareja de jóvenes que se dedicaban a las cosas oscuras, llegaron un día a una casa donde iban a asesinar a los padres de ella, de la chica. Querían asesinar a los padres de la chica. Lo hacen, pero en el momento en que ellos están muriendo, hacen una especie de ritual para que su alma quede impresa en la muñeca que estaba ese día en esa casa. Esa es la historia antes de llegar al punto con la chica que le regalan esta muñeca, ¿no? Esa es una historia que la podemos ver en las películas, más o menos así fue la historia. ¿Por qué le estoy dando todo este preámbulo? Bueno, pues resulta que esa muñeca, con el pasar del tiempo, cuando llegaron los Warren, hacen la investigación. Ellos pues crean toda esta situación de poder investigar qué pasó con la muñeca, qué fue lo que ocurrió. Ellos al adquirirla se la llevan al famoso museo que ellos tienen, este museo que se llama el Museo del Ocultismo. Es un museo muy famoso en Estados Unidos donde tienen todos los objetos y cosas paranormales que han adquirido en sus casos. Oye, pero ¿cómo es que, o sea, cómo ellos se enteran de este caso? O sea, la familia, la versión original, no la hollywoodense. ¿Cómo se enteran los Warren que existe este fenómeno? ¿Cómo llegan con ellos si ellos adquieren la muñeca y la llevan a este museo? A ciencia cierta no tengo el dato exacto, pero lo que sí es que ellos, a través de una de las personas que conocen a la chica, le comentan que hay unos investigadores que se dedican a todo este tipo de fenómenos paranormales. Ellos, obviamente, al enterarse de esto, con todo gusto acceden a ir a ver porque los invitan precisamente para que hagan esta investigación. Y en el momento que llegan al lugar, pues empiezan, ya sabes, Lorraine empieza a aparentemente tener visiones, que empieza a decir que es un demonio que está atrapado, que no es un ente cualquiera, que es un demonio muy fuerte con el que ella ha luchado, igual como el de la monja, que esa es otra gran historia, la monja. Sí.
Entonces ellos empiezan a hacer esta investigación y empiezan a darse cuenta de eso. Obviamente la familia ya no quería esta muñeca. Yo haría una pequeña, digamos, una viñeta, un paréntesis, porque ahorita que dices un demonio dentro de la muñeca. Y en algunas ocasiones se ha hablado respecto a que los muñecos, así me lo decía alguien, son seres de bajo astral. Y a mí me sonó un poco extraño esa situación. Sí. Pero al final sí es, digamos, una coincidencia, un patrón, el tener de pronto a los muñecos o a los juguetes como protagonistas de ciertas historias de terror. No porque el muñeco, vamos, la muñeca Annabelle, dice Paul, da miedo porque tiene ahí un vintage medio raro. Pero en sí la muñeca obviamente no fue concebida para el terror, ¿no? Su imagen no lo es. Pero los juguetes lo que es engloban de alguna manera, ¿sí?, estas historias, porque hay quien dice que sí pueden ser poseídos. Sí. Eso es lo que se dice. La razón por la cual los demonios, los entes, se meten a este tipo de objetos como aparentes humanos, como si fueran humanos o muñecos, es precisamente por eso. Ellos están en busca de un cuerpo que habitar. Como es difícil meterse en el cuerpo humano, porque para que un demonio te posea, pues tú debes de estar en una situación un poquito complicada de tu vida, a lo mejor estar abandonado de la creencia de Dios, o sea, tener como esta apertura, precisamente, o estar metido en cosas oscuras para tú mismo estar invitando a este ente. ¿Qué nos ha pasado cuando sentimos esta pesar, cuando vamos a investigaciones, todo eso, que sientes pesadez en tu cuerpo? Es porque seguramente energías negativas estuvieron queriéndote tocar, queriéndote agarrar. Grandes investigadores que han ido a lugares dicen que ellos salen con dolores de cabeza, con pesadez en los hombros, con rasguños. Incluso creo que te enseñé o te dije que tenía yo un rasguño por acá en la espalda el día que fuimos al panteón. Tenía yo un rasguño inexplicablemente de no sé dónde. Son de esas cosas que pasan y que ocurren en ese tipo de situaciones. Sí. ¿Por qué habitan estos envases, como les llaman, envases? Porque es una energía... Es un envase muerto, se puede decir, que no tiene nada, y al tener la forma de un humano, de un ser vivo aparentemente, humanoide, ¿no? Ellos lo posesionan porque creen que van a poder vivir con eso. No es que la muñeca se levante y empiece a caminar, eso no sucede, pero sí puede tener movimientos. Sí puede tener son manifestaciones. Exactamente. Y de alguna manera es el riesgo, no sé cómo lo vean ustedes, pero al que se expone un investigador al llegar, ahorita que dice salen con dolor de cabeza, yo recuerdo una persona, y lo digo muy rápido para regresar por supuesto al caso de Annabelle, pero una persona que en algún momento me decía, llegué a hacer una investigación a una casa porque él se dedicaba no oficialmente a eso, solamente entre quien sabía, lo iban recomendando. Claro. Y él llegó a una casa y dijo, yo vi a un señor ya muy grande, de aproximadamente 70, 80 años, entre ese rango. Pero obviamente era una persona que ya no estaba aquí. Y él veía al señor y el señor los agredía. Decía, caray, es que esta es mi casa. Okay. No, tú ya falleciste, no sé cuándo, pero tú ya no estás aquí. Para no hacer más hasta la historia, él sale, hace este tipo de ritual. Cuando entra al automóvil, él dice, voy manejando y en el retrovisor yo veo al señor. Se lo cargó. Por eso, o sea, literalmente se lo llevó. Entonces, es el dolor de cabeza. Y los Warren al final, yo creo que ese era, lo voy a decir así, pero el pan de cada día para los Warren. Sí. De hecho, hay un caso, como el que tú comentas justamente, que ellos tuvieron. De hecho, fue plasmado en una de las películas que ellos tienen del Conjuro y todo esto. Un caso donde una familia, la mamá con sus hijos, es una mamá soltera con sus 3 hijas, o sí, creo que son 3 hijas. Y ahí está todavía habitando el señor que vivía en esa casa. Y que empieza a manifestarse tratando de ahuyentarlos, y al menos en la película se comenta que había escenas donde decía que no quería tenerlos ahí, había psicofonías donde gritaba que fuera de su casa, que no era su casa esa. Wow. Entonces, este tipo de casos. Entonces, ¿qué pasa con Annabelle? Volviendo al punto central. Pues Annabelle, al final de cuentas, los Warren la tienen. Ellos comentan que es un demonio muy fuerte el que está dentro de la muñeca y que tiene que mantenerse en custodia. Justamente ellos crearon este museo del ocultismo donde tienen todos los objetos poseídos o que al menos tienen algo que ver en una situación que tiene que ver con todo esto de lo paranormal. Justamente el museo es para resguardar, y obviamente ya con el transcurso de los años pues se volvió ya un museo abierto donde la gente puede ir a ver todavía hasta la fecha. En su momento no, en su momento cuando ellos vivieron todavía no era abierto. ¿Por qué? Porque pues estaba prohibido, porque cualquier energía, cualquier demonio, cualquier ente. Esta muñeca la tenían guardada justamente en una especie de mueble con cristales. De hecho, hay imágenes donde ahí estaba la muñeca original. No la que vemos en las películas, porque mucha gente se decepcionaba cuando se enteraba qué tipo de muñeca era. Era una como esta. Esta es una muñeca a escala, es más chiquita. La original es más o menos como de un metro, por ahí más o menos. Entonces, ahí tenía esta muñeca resguardada y protegida, con agua bendita, con candados y con diferentes cosas. Cuando Lorraine muere,
la única condición de todo lo que tenía fue: no saquen a Annabelle de su jaula. La original. La original. O sea, Lorraine. Eso fue lo único que pidió. Y además de todos los objetos, artículos fue lo único tenían, que pidió a Annabelle. Annabelle no. No la saquen de su jaula, de su encierro. No la saquen de su encierro. Casualmente, cuando han pasado cosas que Annabelle ha tenido que salir o la han tenido que sacar, han pasado cosas. Sí, te conté, amigo, Justamente. hace ratito. No, cuéntanos que eso. llegó, bueno, yo lo leí porque también es que digas, ando viendo todo lo de Annabelle, ¿no? Para mí, mi primera Annabelle en la vida era Annabelle, la comediante, con Eugenio Derbez y Sí. Carlos Bonavides. Bonavides, No me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, pero bueno. Cuando veo esto, es que la llevan a un lugar, no sé si en Alemania, no recuerdo, o Austria, no recuerdo, algo de Europa. Y ese día, cuando ella llega, una fábrica se incendia, o un lugar se incendia, y la gente del pueblo, de la comunidad, dijeron, llévensela de aquí. Sí. Traen al demonio en ese momento. Entonces, eso, sumado a otros casos que me estás contando, pues era una tragedia. Y ahorita me quedo, de verdad, boquiabierto con la situación que Lorraine, la investigadora real, la mera, pidió que no la movieran. Que no la movieran de su lugar, exacto. Sí, porque ella sabía que si la liberaban, pues podían pasar cosas como justamente ocurrió. Y hace no mucho, hace 15 días exactamente, el domingo 13 de julio, falleció el último guardián de Annabelle, una persona que también se dedicaba a la investigación paranormal. De hecho, hay una serie, una docuserie en Netflix, donde la gente lo puede ver, donde hablan de los expedientes Warren, justamente de cosas de los Warren, de investigaciones y lugares más embrujados de Estados Unidos. Pero bueno, ese es otro punto. Él se dedicaba a eso. Dan Rivera, que es el personaje central. ¿Era latino? ¿Qué era? Yo supongo que sí, por el apellido. Obviamente habla en inglés completamente, pero sí, Dan Rivera, pues él fue el último guardián de Annabelle. Y él, a pesar de las indicaciones, llevaba a Annabelle y otros objetos del museo de los Warren, justamente los llevaba de gira a diferentes lugares para presentarlos. Y en una de esas giras falleció justamente hace 15 días, exactamente hace 15 días, domingo. Que lo encuentran, ¿no? En su habitación y... Sí, que aparentemente de causas No hay. que no, la policía está investigando. No han encontrado la causa porque, pues, aparentemente no fue un infarto, no fue... Relativamente joven, además. Joven, sí, tenía justamente, ahora les digo, 54 años. Sí. 54 años de edad. Una persona Jovenzuelo. que se dedicaba justamente al fenómeno paranormal. No era una persona improvisada, ni una persona que a lo mejor se sorprendiera con algo así. No, era una persona que se dedicaba al fenómeno paranormal. Estaba muy, muy en contacto con este tipo de cosas. Y casualmente muere. La muñeca, pues ahí continúa, ¿no? Mira, ahorita que lo comentas, disculpa, nada más quiero decir maldiciones de alguna manera, porque yo no sabía, Paul, no sé si tú lo sabías, pero que esto era derivado de una maldición, que Lorraine en algún momento dijo, no la saquen de la caja, ¿no? Yo creo que también ese es uno de los puntos que yo no lo sabía en lo particular, y que bueno, él era entonces, voy a decirlo así, como su nano, su cuidador oficial, sí, ¿no? sí. Y entonces él muere en una circunstancia no determinada, pero la muñeca sigue ahí, no regresó a su en cajón. teoría, pues, quiero pensar que la producción, la gente con la que él iba, la tienen que regresar. No hay más información de qué pasó con Annabelle. Seguramente ya la regresaron al museo. Es que sí iba a preguntar eso, no sé si vieron el video de ustedes. Que hay un video que se ha vuelto viral por eso, que Noel justamente, y está al lado de no sé si es un padre, un sacerdote, y están, haciendo este ritual religioso, hablando de Dios, creo que estaban rezando, no recuerdo qué rezo era, pero él abre como su vitrinita y la cambia a otro lugar, termina el mismo padre, le hace la bendición a este tape, y los dos terminan como haciendo una oración, y a partir de ahí fue la situación que unos cuantos días después lo encuentran muerto. Sí, eso es de las cosas extrañas que han ocurrido. Y curiosamente, ahora en septiembre, se estrena una nueva película del Conjuro, la más reciente, donde se van a hablar los últimos rituales, se llama. Algo así, los últimos rituales. Entonces va a estar interesante esa película, que casualmente es un poco más de un mes que se va a estrenar la película, y pasa esta situación con Dave Rivera, ¿no? ¿Tú crees en los Warren? ¿Tú crees así? Porque recuerda que cuando Hollywood mete la mano, Hollywood le hay muchas cosas que le mete ficción, y el guionismo lo hacen espectacular para que la gente se meta. Aunque hoy en día tengo una queja con las películas de terror y siempre soy muy fan de las películas de fantasma, de terror, pero siento que hoy en día ya nada me sorprende. O sea, como que diga, sí, no, ya no sacan nada. Que diga, wow, quiero verla. Nada impactante. Nada impactante. O sea, lo clásico, efectos raros. Screamer. Muy Screamer, exactamente. Sí. Pero no hay nada. Entonces, en este momento...
Porque ellos fueron los Warren, como esos artífices de una serie de películas. Sí. Mira, desafortunadamente yo creo que al final los Warren, no pongo en tela de juicio muchas de las versiones que hoy trae Jonathan, porque en efecto, al final, antes de ser los Warren, digamos, de Hollywood, como dices, ya había antecedentes de todas las historias. Al final sí hay, digamos, una manera de nosotros decir, les pasó. Pero lo que sí puedo decir es que en algún momento los investigadores paranormales se enfrentan a distintas situaciones. Hace rato mencionabas a Carlos Trejo, ¿no? Que es verdad, entre una u otra mentira, lo que sea, al final estuvo ahí. Al final fue un pionero, nos guste o no, estuvo ahí. Pero él, recuerdo que mencionaba el caso de una mujer que decía es que ella tiene un espíritu dentro. Y luego la mujer años después lo demanda porque dice, no, yo estaba enferma de un tema clínico. Entonces yo creo que al final los Warren, para responder de forma directa, creo en algunos de los casos, pero también creo que están muy expuestos a encontrarse con situaciones que no son propiamente paranormales y que de alguna manera Hollywood, o ya arropados por esta ente comercial, lo hacen ver así. Es un hilo muy delgado entre la verdad y la ficción. Y me queda claro, lo platicamos también en uno de los programas pasados, los famosos urbex que van, investigan y todo esto, para tener obviamente el rating, para tener obviamente atrapar a la gente, pues tienen que de repente hacer este tipo de fakes, ¿no? De ponen a alguien a aventar piedras o ponen a alguien a mover cosas. Claro. Creo que si queremos hacer la diferencia, los que estamos ahorita en este mundo de lo paranormal, a nosotros nos gusta platicar, pero también es cierto que nos gusta ir a los lugares, ir a investigar. Y justamente nuestro lema es: no vamos a hacer fake. Si no pasa nada, no va a pasar nada. Si tenemos que grabar 10 videos y de 10 solo uno nos va a funcionar porque en uno encontramos algo, pues con ese uno nos vamos a quedar. Nada de inventar. Esa era la razón por la que yo veía tan grande al fallecido Juan Ramón Sáenz, porque era contemporáneo a Carlos Trejo, pero tú veías a Trejo dentro de esta ficción, lo veías con los aparatos y buen comentario, esto. Mucha parafernalia tenía. Mucha parafernalia, pero Juan Ramón de alguna manera se sentaba en su lugar y dejaba que la gente fuera protagonista de las historias, y él solamente era una especie de conductor, pero con mucho conocimiento del tema, un maestrazo. Entonces, ¿te acuerdas del caso? Lo llegamos a platicar, de Joshua Lack. ¿Te acuerdas de esa persona? Te voy a refrescar un poquito la memoria, que era, ¿sabes qué? Un hombre que está con la mujer en la noche durmiendo y de pronto escucha un ruido, se asoma por la ventana, y en una escuela que en ese momento no estaba abandonada, pero estaba vacía porque era época de COVID, y entonces los niños no iban, y aparte en la noche, supe ese caso. Aparte, entonces se asoman y ven en la escuela dentro a alguien, no sé si te acuerdas, y después en el closet ya de ellos, él decía que por haber descubierto esta entidad de la escuela se les había pasado a su casa. Que así había escenas. Los que estaban enfrente, ¿no? Sí, estaban enfrente de la escuela y se veía el closet cómo se movía y se veía algo. ¿Te acuerdas de ese caso? Y mi comentario es, al final el investigador paranormal tiene la posibilidad de fabricar el escenario conforme a... Pero en el caso, por ejemplo, de Joshua Lack, tendría que ser o el amigo del director de la escuela y, oye, préstame esta instancia, y ya es como que pasa un niño. Vamos, y mete unos niños, ¿no? Tú sabes, esto no es algo que se pueda armar tan fácil. Y tarde o temprano la mentira sale a flote. Claro. Tarde o temprano tú puedes ser un buen investigador, puedes hacer fake, puedes inventarte las mejores que tú quieras, incluso ya puedes utilizar IA, lo que tú quieras. Pero tarde o temprano va a venir alguien que, si utilizas personas que te ayuden para eso, tarde o temprano vas a terminar mal con uno, se va a enojar o algo, o simplemente por quererte torcer va a decir, yo le hacía eso. Lo que le pasó a Trejo. Yo le hacía los sonidos, yo le hacía aquello. Entonces es mejor irnos por la derecha, hacer las cosas bien. En el caso de los Warren, pues ellos realmente ya no vivieron las mieles del éxito con las películas. Claro. Ya había sido Ed, ya había fallecido cuando comenzaron con esta onda de las películas. Lorraine ya era muy grande, muy mayor, obviamente autorizó que se hicieran las películas, pero ella ya no lo disfrutó realmente porque simplemente falleció al poco tiempo cuando empezaron a tener éxito las películas. ¿Quién se quedó con estos beneficios? Seguramente su hija o algún familiar cercano. El Museo de los Warren seguramente quedó a cargo de su hija o de alguien muy cercano. Entonces, por dinero creo que no lo hacían. A ellos les gustaba esta onda, más allá de que a lo mejor exageraban en ciertos momentos algunas investigaciones. Puede ser eso, que lo exageraban un poco más precisamente para tener un poquito más de impacto. Pero de eso a decir que lo hacían por dinero no creo, porque ellos pues obviamente ganaban de algo que era sus libros, sus conferencias, porque ni de las películas, no, de las películas ya no ganaron. No, yo les tengo una historia, amigo, para abonar a la historia de los Warren y la historia de los juguetes poseídos. Ya te lo platicé un día, amigo, lo hicimos al aire justamente. Sí. Yo de niño era muy fan de las Tortugas Ninja.
Muy fan, o sea, cuando conté mi historia, ¿se acuerdan que me molestaban mucho de niño y que fui a la casa de un vecinito de mi primo, en paz descanse, para comprar unos chacos de tutú? Porque yo me los ponía abajo de la almohada porque me molestaba ya la presencia y movimientos y ruidos, que dije, ya, o sea, ya Marte de se relajó, porque sí fue hartante. Mi madre me llevó hasta Puente Ixtla, me acuerdo, con una persona que me rezara, no sé qué, y luego esa persona fue a la casa. Y la persona corroboró que había espíritus raros ahí. Dijo, alejen a los niños. Y yo bien emocionado, ¡quiero ver! Y mi mamá, no, yo no, sí, quiero ver dónde están los espíritus. Porque crecí viendo Cazafantasmas, ¿no? Y pensaba que había un tipo pegajoso ahí volando. Y dije, no le tengo miedo, o sea, me agrada esto. Hace muchos años, amigos, aproximadamente voy a contar la historia. Fue como el año 98, 99. Yo empecé a tocar guitarra. Y tenía unos mejores amigos de la preparatoria. Yo estudié en el Cebetis de Tejalpa. Y mi amigo vivía muy cerca ahí de la colonia. Entonces mi amigo, me acuerdo que ese día fuimos a ver la película de Los Otros. Estaba en cartelera. Buena película. Muy buena. Para mí de las mejores que he visto en suspenso. Entre todo. Wow. Entonces me acuerdo que mi amigo era muy fan de Hombres G, de Maná. Y en ese momento le digo, ¿qué crees? Porque para mí era mi primer guitarra eléctrica. Ya saqué la rola de Rayando el Sol. Sube al cuarto. Mi amigo así de, no, vamos al cine ya. A jacarandas. Vamos al cine, güey, sube tantito. No, que la ya. Subió y yo tenía mi colección de las tortugas ninja. Tenía mis juguetes, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Estaban así en un mueblecito, en mi estante ahí puestos. Y yo no tenía ese momento, pues no sabía mucho sigo sin saber, amigos, pero en ese momento sabía nada. Entonces mi guitarra la conectaba a un estéreo y tocaba despacito para que no se rompieran las bocinas, no se quebraran. Yo me acuerdo que estaba tocando así, rayando, bien emocionado yo. Y mi amigo se queda viendo hacia mis juguetes. Me dice, oye, le digo, ¿qué? Yo sí con mi guitarra acá viendo. Tus tortugas no estaban así. Yo, ¿cómo? Y las volteó a ver, porque él pasó conmigo, entró para escuchar la canción antes de irnos al cine, a ver la de Los Otros. Y las tortugas, una, no recuerdo quién a quién, estaba cargando a otra tortuga. Ah, caray. Y otra está en el piso encima de otra. Y él nunca se acercó a mi mueble para arreglar. Es como si aquí ves en el set y mueves cosas, yo te veo, ¿no? Y le digo, sí, no manches, no sé qué pasó. De ahí me acerco, las vuelvo a colocar como estaban. Yo imaginé, porque mi padre es una persona muy bromista, me imaginé que yo no me percaté durante el día que estaban ya cambiadas. Mi mente y mi referente, sé que está tortuga así, las 4 paraditas normales con sus instrumentos de guerra, ¿no? Los chacos, el kendo, la espada, los puñales de Rafael. Dije, no, pues seguramente estaban, mi papá lo metió y no me di cuenta, lo cambió. Las acomodo y sigo con mi amigo tocando. ¿A qué hora la función? Platicando. No, esa función está a tal hora. Ah, nos vamos ya. Estamos unos cuantos metros caminando así, no sé qué. Sigo tocando y mi amigo voltea a ver y dice, no mames, se movieron. Y yo volteo a ver las tortugas, amigo. Nuevamente cambiadas de lugar. Y le dije, espérate, no corras. Tiene una explicación este rollo. Tocando tal vez, al mover la vibración del estéreo, se mueven los juguetes y se caen. Subí todo el volumen y en ese momento puse, tran. No sé tocar, no se movían. No había manera que el sonido las moviera. Entonces mi amigo me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy al carajo. Si no me quieres ir al cine, yo ya me voy. Le digo, no, espérate. En eso mis padres iban llegando a la casa. Y sale mi amigo tenía la confianza del mundo de entrar a la casa y salir. Salen, topa a mi mamá y mi papá. Señora, buenas noches, ya me voy. Porque Paul no me cree que sus juguetes se mueven. Y mi mamá dice, ¿cómo que se mueven sus juguetes? Yo ya dejo mi guitarra, apago las cosas, apago las luces. Salgo y mi mamá me dice, a ver, hijo, ven para acá. ¿Por qué siempre eres tan bromista? Ya espantaste a Sam. Saludo a mi amigo Sam. Me dice mi mamá, deja de ser bromista. Le digo, mamá, te lo juro que yo no moví nada. Yo no moví nada, se movieron, de verdad. La primera vez yo no me percaté, pero después las corregí y después volvieron a cambiarse de postura. Wow. ¿Cómo explicas eso? Y mi mamá dice, no sé. Es que en ese momento, por ejemplo, mis padres como que no creían tanto en lo que me pasaba. Fueron con el tiempo percatándose de cosas que ya les demostré. O sea, ¿ves que esto no estaba aquí, mamá? ¿Ves que esto...? Se fueron dando cuenta. Ya nos fuimos al cine, regresé, puse las tortugas así pues, así tal cual. En su lugar. Como tal. No le di importancia, para mí fue un momento raro, pero nada paranormal. Wow. Al otro día, perfectas. Como al quinto o sexto día, amigos,
nuevamente estaban cambiadas del lugar, pero no misma postura. Se cuenta, uno estaba viendo hacia acá, como si hubieran tenido vida. Y el bajo, me acuerdo que desayunaba con mis papás y les digo, oye, creo que lo que dijo Sam es real. Se mueven las tortugas. Acto seguido, mi padre sube con una bolsa negra. Originales. Juguetes originales de colección. No me digas. Los agarró. No sé dónde está hoy en día. Mi padre solo las tiró, no sé en dónde. Pero mis juguetes se movían. ¿Nunca le has preguntado dónde quedaron? Yo les pregunté. Apenas le pregunté hace como unos meses porque quería traerlas para el set. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, no me acuerdo. No sé. Creo que están ahí. O sea, clásico comentario de papá. Creo que están ahí, no sé. Ahí las busco. ¿Nunca las has buscado ahí en la casa? Cuando era niño sí les intenté buscar. En una bodega que a lo mejor... Busqué, amigo, no hay nada. Yo no sé si las haya tirado. A lo mejor para mí se me hace que mi madre, conociendo a mi mamá, es de llévalas a la barranca y tíralas. Me imagino que eso pasó. Pero eran los juguetes originales que me acuerdo muy bien. Fueron de Reyes Magos. O sea, ¿estás de acuerdo que tú no te deshaces de unos juguetes tan fácilmente? Sí, no. Bueno, al menos que te invada el miedo como justamente pasó, ¿no? Pues y después de eso ya no volvió a pasar nada. Sí, muchas cosas que serán en otros episodios de Ahí te va el terror. Y además quería abonar el comentario con lo de los muñecos que tienen algo, oye. Y ahorita Jonathan lo dijo, dijiste así, en base los juguetes, porque de alguna manera es en donde encuentran el área de oportunidad las entidades para poder entrar a lo más parecido a un cuerpo. En este caso. tener la de ahí poder ver qué poder hacer, moverse. Ellos lo hacen quizá con esta idea de poder, o esta esperanza de poderse tener vida. Sí. Cosa que no sucede, ¿no? Pero bueno, y pues en general así está la situación con Annabelle. Nuevamente fue nota hace 15 días por esta situación de Dan Rivera, el fallecimiento del último guardián de esta muñeca. ¿Qué va a pasar? Vamos a investigar qué va a pasar con esa muñeca. Yo quería preguntarte eso justo, si es el último guardián hasta ahora, pero me imagino que va a ser así. Pero tú, ¿quién crees que quiera realmente cuidarla? Hay gente que le encanta. O sea, si respetan la última voluntad de Lorraine, de quedarse, de dejarla ahí en su lugar sin moverla, creo que no va a pasar nada. Pero si se les empieza a ocurrir esta idea de sacarla, yo creo que lo hizo también con la idea de que a lo mejor no pasaba nada, ¿no? Ha de haber dicho, no pasa nada. Hay gente loca, mira, yo conozco a alguien que hizo un pacto con el diablo y está aquí. Cuando era niño. Ok. Eso ¿No las cuentas? Próximos episodios. Próximo. Está interesante y... Bueno, no hiciste. Intentamos hacer un pacto. Es una historia muy... Ya la conté alguna vez en Luna Llena, pero ya tiene bastantes años, pero... Al público de Ahí te va la del terror, se la vamos a contar. Para el siguiente de una vez. Próximamente. Oye, también decir, si tú tienes una historia que tenga que ver con juguetes, de repente se te movió la muñeca, el muñeco, el peluche, por favor, a través de los comentarios, haznosla saber para que nosotros podamos darle voz. Y es más, si tú quieres comunicarte, mandarnos un audio, también se vale. Y sigan todas las redes sociales de este nuevo podcast. Ahí te va, la del terror, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, ahí estaremos. Y también gracias por ser parte de esta comunidad. Si tú cuidarías a Annabelle, también cuéntanos. Yo no. Yo aquí la tengo. Pásenla bonito, cuídense mucho. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a producción, por supuesto, como siempre. Y nosotros nos escuchamos. Ahí les va la del terror. Adiós.